Y ya nos vamos a sumar con nuestro panel político porque hoy día se sabe, ¿no es cierto?, finalmente cuánto, desde qué monto va a ser el impuesto que se va a pagar. También se va a saber cuántos días hábiles van a tener las administradoras de fondos de pensiones para pagarle a usted, a ver si esto va a salir antes de Navidad. También se suma que se metió nuevamente la indicación a la Comisión de Hacienda de que fuera un autopréstamo, ¿no es cierto?, que la gente tuviera que devolver. Se entiende que no están los votos en esta comisión tampoco, por lo tanto debería salir sin esa indicación, pero bueno, ahí está la indicación. Así que vamos ahora a poner nuestro panel político, son las 10:42, ya estamos con Iván Moreira, senador de la República, estamos con Jorge Durán, también diputado de Renovación Nacional, y también estamos con Vlado Mirosevic. Estamos en plena conversación de este 10% de este impuesto. Jorge, ayúdanos un poquito con la situación, porque hoy día entraba, ¿no es cierto?, el proyecto a la Comisión de Hacienda a las 10:15. A la comisión. Así es. Bueno, justamente ayer se dio el clima que todos los chilenos esperaban, un clima de diálogo, de conversación. Yo tengo que reconocer que en la mañana fui muy crítico del ministro Briones, pero nobleza obliga. Y en la tarde tuvimos una conversación con él y fue un ministro dialogante, dispuesto a ceder, y se logró el gran acuerdo que todos los chilenos esperaban, que era subir un tramo, que las personas que ganen menos de 1.530.000 pesos quedarán exentas de impuestos. Eso quiere decir también que las personas que en el año no recauden a través del Servicio de Impuestos Internos más de 18.360.000 pesos, igual es una cifra grande, todas esas personas que estén bajo ese tramo no pagarán ni un peso de impuesto por este segundo retiro. Y el tema de los plazos también se vio. Justamente hoy día pasaba a la Comisión de Hacienda el tema del autopréstamo, que yo creo que va a salir rechazado transversalmente. Efectivamente no están los votos, pero yo creo que el proyecto ya está preparado, listo para que lo votemos hoy en sala. Y yo creo que podría estar siendo ley de la República la próxima semana. Yo creo que por ahí lunes, martes, el presidente debiera estar ya promulgando. Veo ánimo de todos los sectores políticos para que esta iniciativa llegue y las personas puedan tener su plata antes más o menos de la quincena de Navidad. Jorge, tengo entendido que salió con la indicación del diputado Saavedra de 10 días hábiles. Primera cuota de 10 días hábiles, segunda cuota. ¿Podría ahora entrar otra indicación en Hacienda, por ejemplo, 10 días hábiles y que todo sea pagado en una cuota, por ejemplo? Pregunta. Se podría dar, pero yo creo que ayer hubo un ambiente de llegar a un consenso y yo creo que se debiera mantener eso de las dos cuotas, o si es un monto inferior podría ser todo pagado en una sola cuota dentro de los 10 días. Algunas AFP decían que no alcanzaban los plazos para entregar toda la plata, pero efectivamente hubieron muchas AFP que sí daban los plazos, y que yo creo que debiera mantenerse el tema de los 10 días y que es prudente también porque la gente necesita lo antes posible ese dinero. Vlado, al parecer ahora se podría en la Comisión de Hacienda salir el proyecto ya fino hacia la sala. Tengo entendido que el diputado Núñez, que preside esta Comisión de Hacienda, había pedido poder trabajar simultáneamente para que en algún momento se terminara la comisión y pasara de inmediato a votación en sala, Vlado. Sí, efectivamente la Comisión de Hacienda está sesionando ahora, mientras se discute otro proyecto que tiene que ver con el voto chileno en el extranjero a propósito del proceso constituyente. Y por lo tanto, no pasa de hoy, antes de las 2:30 de la tarde, Julio César, ya debiésemos tener la votación. No pasa de hoy que este proyecto se aprueba en la Cámara. Faltaría probablemente, depende cómo salga el resultado de la votación, una última instancia. Pero fuera de eso, yo creo que ya las cartas están echadas. O sea, a pesar de toda la tosudez del gobierno, la porfía del gobierno, que sigue insistiendo hasta último minuto con meter indicaciones sobre el tema de impuestos, o ahora con el tema del autopréstamo, que de todas maneras yo creo que, por ejemplo, en el caso del autopréstamo no se va a aprobar. No creo que en la oposición ¿Y por qué estén los votos para nuevo, eso. Lo cual... ¿Por qué entra de nuevo esa indicación? Porque ya la rechazaron en trabajo, ya la rechazaron en el Senado. ¿Por qué entra de nuevo esa indicación? Es bien... Bueno, yo me pregunto Estoy tratando de explicarme la lógica, por eso le pregunto. Sí, no, la primera lógica es que esto es un sistema tan presidencialista que el presidente puede insistir las veces que quiera metiendo las indicaciones. Eso es lo primero. Y ahí los diputados y los senadores tenemos que votar nomás un poco lo que el presidente manda,
Y bueno, le hemos rechazado el tema, se lo seguiremos rechazando, pero bueno, el gobierno insiste, hay una tosudez, una porfía que bueno, mire, este gobierno pareciera ser de que cuando se le mete una idea en la cabeza es re difícil sacársela, esa es la verdad, pero se la vamos, mira, a las 2:30 de la tarde vamos a tener el resultado de la votación y yo te aseguro que esa indicación va a salir rechazada, incluso con suerte va a pasar la Comisión de Hacienda. Pero bueno, si es que hay que votarla de nuevo, no tenemos problema, la volvemos a votar y la vamos a rechazar. Pero uno también se pregunta por qué el gobierno tan insistente. Pasó lo mismo con los impuestos ayer en la Comisión de Trabajo. El gobierno insistió en poner un tramo más bajo, 1,5 millones. La oposición, lo que le estábamos diciendo al gobierno era ¿por qué no ponemos un tramo alto, 2,5 millones? Pero el gobierno insiste. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y por qué la oposición no pudo negociar un poco más? ¿Por qué? Porque en esta materia no tenemos iniciativa, Julio César. Es bueno explicarle a la gente que nos está viendo. En materia de impuestos, los diputados y diputadas no tenemos ninguna iniciativa. Solo levantamos el dedo para arriba o para abajo al presidente cuando se trata de una propuesta que tiene que tener origen solo en el presidente. O sea, si es que una indicación de ese tipo no lleva la firma del presidente y del ministro de Hacienda, no se puede ni siquiera discutir. O sea, nosotros no tenemos iniciativa en ese tema. La Constitución nos restringe que las materias tributarias eso solamente se entiende, son del presidente de la República. Se entiende, pero ayer por algo fueron a negociar. Pues si ayer se levantó la comisión, dejó de sesionar, se fueron todos a la oficina de las Express que está ahí, estaban los ministros. Yo entrevisté a Silver, que estaba a 2 pasos del ministro, precisamente cuando estaban empezando a pegar el primer bosquejo al acuerdo, digamos, ¿no? Que unos no le quieren llamar acuerdo, que otros le quieren llamar acuerdo, pero un acuerdo finalmente, sí. ¿No? Yo, paréntesis, yo tengo grandes dudas si es que cómo votar esto cuando en pocas horas más nos toque hacerlo. Yo tengo dudas sobre ese comillas acuerdo. Ahora, recordemos cuál era la propuesta original del gobierno. La propuesta original del gobierno es que desde el tramo cercano a 700.000 pesos empezaran a pagar impuestos, de ahí para arriba, ¿cierto? Entonces, claro, se mejoró porque se subió a otro tramo de 1,5 millones para arriba, que es cerca del 90% de la población que quedaría exenta de pagar impuestos. Pero aún así, yo creo que 1,5 millones sigue siendo, digamos, no lo encuentro del todo justo que el gobierno no reaccione frente a una pandemia y que sean los trabajadores los que con sus propios recursos tengan que paliar esa pandemia y luego entonces el Estado aprovecha la oportunidad de recaudar plata a través de impuestos. No, sinceramente, si el gobierno no ayudó, o ayudó tarde, o ayudó poco, si la gente está dispuesto a hacerlo con sus propios recursos para salir de la crisis, que además le pongamos impuesto a eso, me parece un poquitito injusto, ¿no? Bueno, pero acá, bueno, no tengo todavía claridad de cómo voy a votar ahora un ratito más. Acá los televidentes me mandan caso, dice, pongo mi caso, gano 1.600.000, somos 6 en la familia. Mi esposo está sin trabajo hace tiempo, mantengo la casa y por lo tanto el gasto es harto. De acuerdo a esta iniciativa, yo debería pagar el 8%, es decir, 80 lucas si retiro 1 millón. Pero si retiro el máximo, debería pagar 348.528 pesos. Dice aquí, parece que me sale mejor pedir un crédito de consumo, lo estoy evaluando, estoy midiendo las cifras. Eso es más o menos lo que nos dice una televidente. Iván, ¿cómo está usted? Buenos días, Julio César, y a todos los panelistas. Bueno, primero que todo estamos esperando poder decir buenos días en la región de los lagos para que a ver si hoy día nos levantan la cuarentena en Puerto Montt y en algunas comunas de Chiloé. Otro ratito, Sí, dentro de algunos minutos más se supone que va a hablar el ministro de Salud. Mira, yo creo que lo que importa al final, en estos minutos de angustia, de necesidad de la gente, son los resultados finales. ¿Y cuál va a ser el resultado final? El resultado final es que va a haber 10%, es de que no va a ser con retiro, que la gente tenga que devolver después el 10%, o sea, va a ser sin reintegro. Primera cosa, va a ser sin reintegro. Va a ser
yo diría que el 90% de la gente que saque su 10% no va a pagar impuestos. Esta es una necesidad y aquí en el Senado, en forma transversal, vamos a votar a favor. Yo la única crítica que le haría al gobierno, porque también es injusto decir que el gobierno abandonó a la gente, porque eso no es así. El gobierno ha invertido más de 14.000 millones de dólares en distintos beneficios que han tenido una serie de polémicas, porque muchos de ellos han sido un poco burocráticos para poder postular. Sí, pero es injusto, esa misión de cualquier gobierno que no hubiese sido. Porque para poner la pelota en el piso, si aquí se habla mucho de las platas que pone el gobierno. Si hubiese gobernado Piñera, Juan Pérez, usted mismo, ¿no es cierto?, otro presidente hubiésemos tenido, también hubiese tenido que echar mano de los recursos que tiene el gobierno para ponerle posición a la gente. Lo que está en cuestión aquí, porque usted es un parlamentario de oficialismo, es justamente. Me sacó las palabras. ¿Cómo se han hecho las cosas? En los cortapisos que se le ha puesto a la gente, la serie de solicitudes que tiene que llenar, que no ha habido nada universal y que lo único universal que hay es plata de la propia gente, no es plata del gobierno, porque recordemos que aquí están todos floreando, están todos legislando, pero la plata es de las personas, digamos. Es lo que sus personas tienen aquí para el ahorro. Sí. Así que le vamos a dar la palabra a usted para que nos conteste. Y Gabriel Silver, ya lo veo. Está desde el Congreso. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con ellos en plena cocina, que se llama, cuando se estaba ahí abrochando este acuerdo. Vamos a hacer un pequeñísimo corte, pero volvemos enseguida aquí Contigo en la Mañana, en vivo también de la comisión, para que sepa qué está pasando. Bueno, la gente se sigue preguntando si va a tener que devolver o no la plata, porque todavía está la indicación. La gente todavía se está preguntando cuándo le va a llegar la primera cuota, si va a ser en cuotas o le va a llegar todo de un paraguaso, si va a ser antes de Navidad. La gente también quiere saber sobre el impuesto. Bueno, todo lo vamos a responder ahora, todo lo vamos a ir respondiendo de a poco con los parlamentarios que están aquí. Estamos ahora en la trivia, ¿no? Estamos ahora aquí en el medio de la situación conversando con los parlamentarios de cómo ha sido la negociación hasta ahora. Sabemos que podría salir humo blanco en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ahora ya en un ratito más y pasar a sala. Senador, pero al final no fue como usted dijo, ¿ah? Usted no había dicho va a salir universal, va a salir igual que otro proyecto y no fue así. Bueno, pero es que, no fue así, pero el tiempo me ha dado la razón, porque fíjese usted que si se hubiera aprobado la reforma, no hubiese habido 10% porque estaría en el Tribunal Constitucional. Lo importante es el resultado este era el final, camino, dice usted, senador. Este era el único camino que quedaba para que la gente recibiera antes de... Sí. Para que en diciembre reciba la plata. Mira, si lo importante es que la gente reciba la plata lo antes posible. Eso es lo que la gente necesita hoy día. Y te voy a decir un más. Yo creo que no sigamos metiéndole pelos a la sopa con estas indicaciones que se presentan una y otra vez. Si aquí el resultado que nosotros queremos que en definitiva le llegue el 10% a la gente, que el 90% de las personas que van a sacar sus recursos no van a tener que pagar impuestos. Y pero eso las es lo indicaciones importante. las mete Briones. Sí, pero por eso que ¿Por qué le usted estoy le dice diciendo? no le meta pelo en la sopa? Parece que alguien de acá del panel le hubiese metido un pelo en la sopa. No. Porque el diputado Durán dice que él no está de acuerdo, el diputado Lau tampoco. No. Si yo estoy diciendo en general a buen entendedor pocas palabras, oiga. Si es así un error de no seguir insistiendo con él. No deje la pelota en la cancha de manera universal, diga que él le está metiendo el pelo en la sopa, porque después parece que todos le metiéramos pelo en la sopa. Preguntémosle a Gabriel Silver sobre estos pelos en la sopa. Ayer se le sacaron hartos pelos en la sopa en la tarde, porque usted me decía, Gabriel, que además había que negociar alguna letra chica que es bien importante porque la gente eso no lo sabe, ¿no? Que una vez que se pusieron de acuerdo con el 1,5 millones, que fuera el impuesto sobre el 1,5 millones, había que ver le vamos a llamar alguna letra chica con respecto a los beneficios, a los otros beneficios, ¿no es cierto?, para que la gente no quedara fuera de esos otros beneficios por recibir esta plata, ¿no?
Efectivamente, Julio César, nosotros en la Comisión del Trabajo aprobamos, además del tema tributario y a regañadientes, porque hay que decir que estuvimos hasta el final debatiendo con el Ejecutivo, con el Ministro de Hacienda, el famoso tramo. Nosotros hubiésemos quedado satisfechos que rentas hasta las 2,5 millones no hubiesen pagado impuestos. Pero también hay un tema accesorio, que hemos dicho que estas rentas, si uno divide el retiro máximo de 4.300.000 pesos y lo mensualiza, obviamente puede hacer que rentas muy bajas se eleven efectivamente prácticamente al doble y van a hacer que estos chilenos que retiraron una plata excepcional, que no era plata de su sueldo, iban a quedar fuera de beneficio del punto de vista social. Y ahí sí que incorporamos una norma, a mi juicio, bastante positiva, y aquí prácticamente el oficialismo también se allanó y lo entendió, de que para efectos de lo que era la caracterización del registro social de hogares, porque hay muchas preguntas de auditores de esto por las redes sociales, no van a ser considerados tampoco renta, que tiene un matiz distinto. No solamente el tema del impuesto era lo que preocupara, era que una persona que ganara, por ejemplo, 400.000 pesos, apareciera con una renta mensualizada de 700.000 pesos, si es que retiraba obviamente el máximo, y aquí no perdiera becas el día de mañana, el IFE o el bono Navidad que acaba de anunciar el gobierno, y eso también quedó establecido en la ley. Bueno, es muy importante porque la verdad es que es una pregunta recurrente, Gabriel, ¿no es cierto? En el fondo, ninguno de los dos retiros, ni el primero ni este, va a ser tomado como renta y la gente va a poder seguir con sus beneficios. Esa es la indicación que entra ayer y que hoy día tiene que votarse, ¿no es cierto? Bueno, eso va a ser incorporado efectivamente en la ley, ya fue votado. Para contarle a quienes nos escuchan, nosotros a las 12:30 vamos a renovar la sesión de sala con el retiro del 10%. A esta hora está sesionando Hacienda para votar solamente las indicaciones que es en relación con el efecto fiscal, que básicamente el tema del tramo que presentó el Ejecutivo, y también una segunda norma que es en relación, que tampoco se ha hablado mucho, con que aquellas personas que retiren los recursos y agoten obviamente su cuenta en la AFP y que estén a puertas de jubilar, van a poder igualmente ser beneficiarios del pilar solidario. Porque también hay una pregunta reiterativa, bueno, ¿qué pasó? Mi retiro, saco todo, Perfecto. Quedo sin plata en la AFP, estoy a puertas de jubilar, no voy a poder recuperar aquello que retiro porque estoy con poco tiempo respecto de mi etapa laboral. Aquí obviamente igualmente van a pasar a ser beneficiarios del pilar solidario, y eso con toda seguridad. Estaba presente la ministra del Trabajo, se aprobó una indicación en esa materia en esta ley, y también va a ser refrendada, esperamos, por Hacienda en el informe que vamos a votar a las 12:30. Bueno, estamos aquí recopilando información. La verdad es que hoy día al mediodía podría votarse. La idea, a ver si me ayudas con esto, Jorge, es que hoy día pase al Senado, ¿no? Si se vota temprano, ¿puede pasar hoy día al Senado? No, ¿estás muteado? Va a pasar. Que lo logremos votar temprano a las 2 y que pueda pasar al Senado, y de ahí ya quedaría en condiciones de que el presidente de la República lo promulgue a ley. Y quería acotar un detalle respecto al tema de los dos retiros, que muchas veces las dos cuotas se puede ver de mala manera o se puede ver de buena manera. ¿Cuál es lo positivo de que se pueda hacer en dos giros? Es que si tú retiras un porcentaje antes de diciembre, se tributa en el año 2020. Eso significa que deberían pagar los impuestos en abril del 2021. Pero si el segundo retiro, la segunda cuota, lo hacen en enero, recién deberían pagar impuestos las pocas personas que quedarían afectadas a esto en abril del 2022. Entonces también es bueno porque también alivia la carga positiva a estas personas que quedaron fuera de los tramos más bajos. Si es que es una noticia positiva para que la gente lo pueda trabajar a veces tributariamente, retirar una cuota ahora en diciembre y la otra la sacan en enero, y así se alivian un poquito el tema del pago de impuestos. Son dos cosas positivas que tampoco se han tocado muy bien. Y respecto a la insistencia del ministro Briones, de por qué insiste nuevamente con el tema de que se tenga que pagar, devolver los recursos. Ayer el ministro Briones lo explicó en la comisión, que lo que buscaba con esto, él sabía que se iba a rechazar,
pero lo que buscaba era generar el hito político de que para el gobierno lo importante era ver de qué manera se podían devolver o nuevamente capitalizar esos recursos de las personas que van a quedar saldo cero. Es solamente por eso que el ministro lo quería volver a tocar y sabía que eso efectivamente se iba a rechazar unánime de todos los colores políticos. Pero no entendí, Jorge, ¿por qué lo tenía que poner? ¿Para que el gobierno qué? No quería generar el hecho político de que para el gobierno era importante que esos recursos de alguna u otra manera el Estado tenía que ver cómo lo recaudaba nuevamente para las futuras pensiones de estas personas. Él sabía que esto se iba a rechazar, pero era solamente persistir en el hecho político, más que nada. Comunicar de que había que buscar alguna forma de que esos recursos nuevamente se pudieran capitalizar a las cuentas individuales de cada persona. Bueno, ahí está casi como un rito, ¿no? Como una situación que quedara en la historia, digamos, ¿no? Insistimos con esta indicación 104 veces, no pasó, pero nosotros lo hicimos hasta el final, digamos. Por si alguien preguntara en el año 2040, oye, ¿qué pasó acá con la cosa, no? Y fuéramos al archivo de la Biblioteca Nacional y buscaran en Google y salió esto. Bueno, todos entendemos que este no es el mejor mecanismo, retirar la plata de los fondos de pensiones. Yo creo que todos los chilenos entienden que esto no es lo mejor, pero también los chilenos entienden que hay cierto abuso también en el manejo de estas platas, abusos que tienen que ver con el factor de mortalidad, que podrían subirle inmediatamente las pensiones a los jubilados, abusos con las personas que se está solucionando ahora. Me imagino que los tres han votado a favor del tema de que la gente que está con enfermedades terminales pueda recibir su plata en un momento en que la pueda utilizar. Y son algunas cosas que la gente entiende que ha estado por muchos años bajo medidas que encuentra injustas, ¿no? Iván, tengo entendido que eso corre por otra línea, el tema de la... ¿Sabes por qué? Porque aquí me acaba de escribir una persona al canal, ¿no? Que su marido tiene un cáncer a la lengua y al pulmón. Necesita 10 millones para una terapia. Y me dice, me urge tanto, Julio, que salga la ley que a los enfermos terminales le entreguen su dinero. ¿Eso está por salir? ¿Tiene algún dato, Iván? Porque creo que corre paralelo, ¿no? Sí, eso ha sido despachado ya al Senado, se votó favorablemente en la Cámara de Diputados a este proyecto del gobierno que permite el retiro de fondos previsionales a enfermos terminales, y nosotros esperamos en el transcurso de la próxima semana a aprobar este proyecto que va a ir en beneficio, y creo que es una cuestión que la deberíamos haber hecho hace mucho tiempo atrás y es tremendamente justa. Y esto fue aprobado por unanimidad con más de 142 votos a favor de los parlamentarios asistentes de la sesión en la Cámara de Diputados. Claro, fíjate que acá precisamente hay mucha gente que me está escribiendo. Gabriel, ¿tiene idea de cuándo podría esto ser ley? El tema del retiro... No, esperamos que obviamente incluso la próxima semana estaría en condiciones de ser votada en el Senado. Nosotros la despachamos de la Cámara. Sí quiero hacer una aclaración importante, porque tengo varias consultas y vi la consulta que hicieron en el estudio. Esto se refiere a enfermos terminales. Sí, claro. Tiene que haber un diagnóstico clínico de que la enfermedad es irreversible, y en consecuencia hay muchas personas que padecen una enfermedad grave, catastrófica, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Y aquí obviamente este proyecto no tiene ese destino y hay que aclararlo. Hay tratamientos que son muy caros, pero obviamente tienen de por medio la rehabilitación de la persona, su cura, su tratamiento, y para ellos obviamente esta posibilidad o este proyecto no es la alternativa. Hablamos de personas que su tratamiento o su diagnóstico es inevitable, y lo que decimos es, entre que esta plata finalmente vaya al ser AFP, a la posesión efectiva, a la herencia, la persona que las pueda retirar obviamente y aprovechar en vida. Sí, lo que pasa es que acá estuve leyendo este proyecto, se le metió una indicación que no puede ser cualquier médico el que en el fondo diga si la persona está con esta situación terminal, ¿no?
y creo que se va a armar una comisión, un grupo que va a ser el que va a ir viendo caso a caso para poder dar el visto bueno para que se saque el dinero, ¿no? Esa fue la última indicación que se metió, ¿no? Así es, bueno, el gobierno quería insistir en que fuera el COMPIN. Nosotros teníamos dudas respecto a la burocracia que ello irrogaba. Todos sabemos la lentitud, ya que hablamos de enfermos terminales que requieren rapidez en este diagnóstico, pero obviamente alcanzamos un acuerdo respecto a un órgano colegiado, claro, y en el que interviene más de un facultativo, porque tampoco queremos que se abuse obviamente de esta vía y que desgraciadamente haya gente que quiera sacar fe para retirar diagnóstico y algún médico que se preste finalmente para un diagnóstico que no corresponde a la realidad. Queremos ser objetivos, pero hablamos de cuando existe una situación terminal irreversible desde el punto de vista clínico. Y no hay que confundir con enfermedades catastróficas, que muchas consultas hay en esa línea respecto al proyecto que estamos aprobando y despachando en el Congreso. Pero ahí hay buenas preguntas. Vamos a la Comisión de Hacienda. Está pasando, está hablando. ¿Es Giorgio Jackson o Una cosa no? es que no Sí, pagan ahí impuesto está. a la renta, pero el IVA lo pagan completito. Y pagan 20%, y si uno hace la escala de todas las cargas y obligaciones, entre impuestos, entre cotizaciones para la pensión, para la salud, la carga que tienen las personas de menos de 700.000 pesos es muchísimo más grande que la carga de quienes tienen 2,5 millones de pesos. Entonces, en términos porcentuales. Entonces, yo lo que al menos pido es que en ese sentido no se vuelva a repetir, ni en esta sala ni en ninguna parte, que las personas de menos de 700.000 pesos no pagan impuestos. Que se haga esa excepción y que se diga que pagan el 20% de casi todo su ingreso en impuestos. Tengo 3 preguntas antes de terminar. La primera, ¿cuándo se paga? ¿Esto se considera renta esporádica o no? ¿Se paga en la operación renta 2020 o 2021? ¿Qué pasa si es que los retiros, una cosa es en diciembre y el otro en enero? Las dos no calzan. ¿Se suman o se dividen y por lo tanto se divide la renta y se delicúa? Esas son preguntas que no quedan muy claras al leer el texto. En segundo lugar, ¿incluye el retiro mismo en la renta o no? Es decir, ¿es iterativo o no? No sé, si yo saco 2 millones de pesos, ¿se me suma a la renta y ahí se calcula el global complementario o se excluye ese retiro al momento de calcular? La redacción me sugiere que es esta última, lo cual me parecería bien, pero quiero que quede claro para la historia de la ley. Y lo último, creo que hay un error en el texto, porque quienes tienen más de 35 UF pero menos de 350 parecieran no estar facultados a retirar, porque dice, en el caso de que los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 unidades de fomento, no está hablando del retiro, está hablando de los fondos acumulados, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. Y no está los que tienen más de 35 UFs acumuladas, pero que no pueden sacar 1 millón, sino que pueden sacar, no sé, 500.000 pesos, 300.000 pesos. En el primer retiro eso estaba explícito en un párrafo, acá no. Entonces a mí me preocupa que la norma expresa no permita retirar a quienes tienen más de 35 UF en su fondo, pero menos de 350. Es decir, que su retiro pueda ser menor a los 35 UF. Eso no está redactado y me preocupa que quede un montón de gente excluida, que me imagino debe ser la mayoría de la gente que está excluida. Y la última pregunta que tengo es ¿cuál fue el plazo efectivo en el primer retiro entre la gente que solicitó hasta que le llegaron a pagar la primera cuota? No, porque entendí cuáles eran los plazos que estaban legislados, pero en la práctica, ¿cuántos días se demoró el sistema desde que la gente solicitó hasta que le llegó a su cuenta? Yo creo que ese puede ser un buen proxy de lo que deberíamos hacer ahora, porque además son muchas menos personas las que van a poder retirar. De hecho, sí, la gente que ya sacó todos sus recursos no va a poder retirar, no creo que puedan inventar plata nueva, y por lo tanto hay mucho menos gente que va a poder retirar, no sé, del orden de millones de personas, 2 millones de personas, 3 millones de personas que no van a poder retirar esos recursos. Esas son mis dudas, presidente. Ojalá que puedan tener respuesta y que tengamos claridad al momento de votar de estos puntos que esclarecí. Gracias, diputado Jackson. Vamos a culminar la ronda de los diputados y al final le doy la palabra al ministro de Hacienda para... Es que yo creo, ministro, que si responde a cada una, yo le pido que al final haga todas las respuestas porque... A ver, veamos, quédate en la comisión un poquito, está hablando Briones. Ministro. No, una aclaración porque, presidente, como tanto el diputado Monsalve como el diputado Jackson lo han mencionado, esta idea de que a las grandes empresas se les regaló impuestos, yo le quiero decir que la detención instantánea, como usted sabe, es exactamente un préstamo.
No es una exención tributaria, es un préstamo. Y es un préstamo, ¿por qué? Es un préstamo ¿por qué? Porque en el fondo la depreciación instantánea lo que hace es que usted tira más depreciación hoy día, ¿no es cierto? Por lo tanto paga menos impuestos hoy día, pero va a pagar más mañana, porque la depreciación es una sola, en el momento del tiempo tiene que pagarse. Entonces es un préstamo, diputado, para que lo tenga muy claro, es un préstamo, no es regalarle recursos, es un préstamo. Ministro, yo creo que esos son el tipo de cosas que usted en su intervención final puede expresar. Yo, como presidente de la comisión, tengo una mirada distinta. Para mí, las grandes, por ejemplo, mineras, que en 3 años vuelven a hacer todo el proceso, esto no les queda como un préstamo, les queda como una exención, pero es una materia que podemos discutir en otro minuto. Diputado Aut, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera que el ministro me explicara la súbita conversión del gobierno, si se trata de una capitulación, si se trata de una resignación. ¿Cuál es la justificación? Si la caída de ingresos familiares ha sido del orden entre 5.500 y 7.500 millones, si el Estado ha transferido directamente a las personas 5.000 millones, si hubo un retiro de 18.000 millones, ¿cuál es la lógica de extender ese retiro a, ¿cuánto? Son 15.000 más, a 32.000 millones, más los 5.000 de transferencias directas? Estamos hablando de que 37.000 millones para compensar una caída que va entre 5.500 y 7.500 según el Banco Central. Primera pregunta. La segunda es reconocer la decencia, esta vez, de autoexcluirse. Las autoridades, los parlamentarios, los ministros, los subsecretarios, que sí pudieron hacer retiro en el primer retiro y más encima beneficiándose de la liberación de impuestos. Yo sé de muchos que lo pusieron en su APB y manteniéndolo dentro entonces y además descontando impuestos. Una obscenidad, a mi juicio, que hoy día al menos está protegida. Tercero, ¿por qué la indicación para liberar de impuestos hasta de 700 a 1,5 millones si ese impuesto es apenas el 4% por sobre los 8 millones anuales? Es decir, si ya está resuelta la progresividad en la estructura del impuesto a la renta, ¿por qué ir en contra de todo lo que nos ha dicho la OCDE, que tenemos que incorporar más chilenos a pagar impuestos, aunque sea 0,5%, dar la señal de que yo veo al Partido Comunista y a la UDI ayer proponiendo que todos quedaran liberados de impuestos? Por favor. La bancada dijo, estoy leyendo aquí, si quieres te lo leo, Patricio. No, pero si quieres te lo leo. Orden en la sesión, orden en la sesión. Orden en la sesión, está interviniendo el diputado Aut, que él termina de intervenir. Diputado Aut, tiene la palabra. Le pedían al gobierno que ojalá nadie pagara impuestos. Aquí, cuando se dan señales, esas señales consolidan una situación. Lo que tenemos que hacer es el único impuesto progresivo. Y se habla aquí de la clase media. ¿Quién es la clase media, por favor? Estamos hablando del 20% de los chilenos. ¿Cuál es la clase media? ¿El 10%? ¿El 5%? ¿El 12%? ¿O está dentro del 80% la clase media de los que están excluidos del pago del impuesto a la renta? Porque normalmente uno dice, bueno, serán 30% vulnerables, 40% o 50% clase media y llegamos al 80%. ¿Qué es clase media? La gente que gana más de 2,5 millones y que va a pagar en el tramo siguiente la fracción que le corresponda. Si el impuesto parte en 4% y termina en 40% para las rentas mayores de 15 millones. Entonces, yo francamente no entiendo, me declaro completamente en contra de esta tendencia y que parece transversal. Yo jamás habría imaginado a la izquierda pidiendo liberación de impuestos, lo habría esperado de la derecha, finalmente la UDI por fin se suma. Y por último, el informe financiero está malo, ministro. Está incompleto. ¿Por qué el informe financiero para un proyecto que contemplaba solo el retiro para los afiliados activos? Y yo veo aquí en el proyecto que se eliminó la palabra activos y por lo tanto se incluye a todos los afiliados. Y aquí está descrito el impacto financiero que tiene sobre los futuros jubilados.
pero no hay ni una sola palabra sobre el impacto financiero que va a implicar para el Estado y para la carga del próximo gobierno, que espero no sea de su coalición, inmediatamente. El próximo y el... Bueno, ahí está Pepe Out. Yo pido que corrijan este informe financiero porque no contempla el impacto del retiro de los actuales pensionados. Ahí está Pepe Out. Bueno, Pepe Out disparando con ventilador, como se dice, para todos lados, Gabriela. Al ministro también le llama la atención, y el que está tostado es el presidente de la comisión, Núñez, porque él quiere que hablen después los ministros, que al final le contestara al ministro de Hacienda. Ahí le entraron en un dime y direte de cómo entra la figura como préstamo y cómo sale, que fue lo que le dijo el diputado Núñez. Una cosa es cómo entra y otra cosa es que en la práctica cómo es. Fue lo que le trató de decir el diputado Núñez, que no entró en polémica porque el presidente Pepe Out preguntó, Gabriel, de las señales que está dando la centroizquierda, esto de que la gente no pague impuestos, que él no la entiende, dice Pepe Out. Yo creo que tal vez lo que dice Pepe Out, y no quiero obviamente hablar en negativo de él, pero porque aquí tampoco le quiero echar la culpa al mensajero por las malas noticias. Yo creo que esto se va a aprobar, es un hecho, esperamos que actúe con celeridad el Senado al retiro del 10%, pero la pregunta el día después es qué vamos a hacer respecto a aquellas personas que lo han retirado todo con sus pensiones. Por eso que hablé que era importante esta indicación, que fue con respaldo de la ministra del Trabajo, de que quienes retiren el 100% y queden sin plata en su cuenta de AFP van a poder ser beneficiarios de la pensión básica solidaria, de tal manera de evitar todo mito y campaña del terror al respecto. Pero también ir un tema político de fondo. ¿Por qué al final del día los chilenos en su gran medida están retirando la plata a la AFP? Primero, porque hay una sensación instalada de que, pese a lo que haga el sistema, está entregando muy malas pensiones. Mire, yo lo pongo como ejemplo para comparar qué es lo que está haciendo el chileno al día de hoy, al margen del estado de necesidad, que muchos lo pueden estar haciendo para destinarlo a pagar alimentos, cuentas, dividendos, cobranzas judiciales, que eso es parte de la gran realidad de estos 10 millones de chilenos que hicieron el retiro del primero. Pero pongamos en el segundo caso, aquellos que están buscando un vehículo distinto. Pongo el ejemplo de que ayer salía en la prensa una actriz, Consuelo Holzapfel, que señalaba que su pensión era, porque lo publicó, ella lo hizo público, de 178.000 pesos, habiendo cotizado casi por 40 años en el sistema de AFP con algunas lagunas previsionales, como ella señaló. Hoy día la pensión básica solidaria, vale decir que para quien nunca cotizó por distintas razones de la vida, por ejemplo, la mujer que era un trabajo no remunerado, que hacía de dueña de casa y que se reconoció a través de esta pensión, pero que hoy día están incorporada al pilar solidaria, recibe una pensión que no cotizó nunca de 160.000 pesos, en este caso en promedio, porque tiene distintos tramos. ¿Cuál es el incentivo para cotizar hoy día en el sistema de AFP si finalmente gran parte de los chilenos, pese a mes cotizar el 10% de sus ingresos, si prácticamente ambas pensiones son muy similares? Y eso tal vez no es culpa siquiera de la AFP, sino porque el sistema de pensión en su conjunto, y ahí los responsables somos nosotros, no hemos cambiado de manera estructural en los términos que corresponde. Y ese va a ser el gran debate, y ahí yo recojo el guante de lo que plantea el diputado Out para el día de mañana. Tenemos que tener un sistema de pensiones que incentive a ahorrar, en el cual yo entienda que si pongo 10 pesos, el Estado también efectivamente va a colocar recursos para lo que yo saque. Pero al final del día sea una pensión digna. Diputado, pero tenemos un problema de base con los sueldos que hoy día tienen los chilenos. ¿Quién puede ahorrar más encima para la vejez? Bueno, porque aquí tenemos un problema de base, o sea, porque se miran los promedios y se miran los números para una cosa nomás, pero no para la otra. Si vamos a mirar los números, miremos también los promedios de los sueldos de los chilenos. ¿Cuánto ganan los chilenos? Si un chileno que gana hoy día 400, 450 lucas, 500 lucas, que la gran mayoría de los chilenos, ¿no es cierto?,
y tiene que pagar todo, porque si tiene un vehículo chico paga impuestos por echarle benzina, ¿no es cierto? Paga impuestos en el IVA, que paga el parquímetro ahí porque todavía no se pone y ya le están cobrando el parquímetro ni siquiera por minuto, que se estaciona 3 minutos le cobran 30. O sea, la autopista que le cobra 40 veces si no paga. O sea, con los sueldos que hay para la realidad que se vive. O sea, Chile tiene que ser uno de los 2 países más caros de Sudamérica en el supermercado. A ver, bueno, usted lo dijo, pero tiene que haber un incentivo a tener un sistema de pensiones que responda al crecimiento y desarrollo que ha tenido nuestro país. En primer lugar, obviamente, no hay atajos respecto a tener buenas pensiones. Tener más ahorro hace la diferencia. Tenemos un problema de tasa, baja ingresos. Pero también hay que señalar lo que estamos ahorrando poco. Por eso que esta reforma a las pensiones, que está aquí hace un año en el Senado, quiere elevar de 10 a un 16% la tasa de ahorro de los chilenos mediante el aporte patronal, vale decir, efectivamente por la vía del empleador. Sí. Y en segundo término, algo que ya no resiste más análisis, es que las platas de esta mal denominada clase media también debe ir de la mano de aporte fiscal a las pensiones. Y aquello históricamente se han resistido todos los gobiernos, incluso los nuestros, porque la señal ha sido cada uno se rasca por sus propias uñas. Espéreme un minuto, Julio César. Sí. Por eso es tan importante que hoy día tenemos esta comisión de exenciones con el ministro de Hacienda que va al ritmo cansino, muy lento, que estima que de las exenciones tributarias que reciben las grandes empresas, por ejemplo el de los camioneros, sector agrícola, minero, son 9.000 millones de dólares anuales en materia de exenciones. Nosotros calculamos que echando mano a la mitad de ello, vale decir igual manteniendo la mitad de las exenciones, podemos inyectar 4.000 millones de dólares en regímenes a los pensionados de la AFP, vale decir, aquel que cotiza, aquel que ahorra, de tal manera de que el resultado final de esas pensiones sea bastante distinto al que hoy día están entregando las pensiones de las AFP. En consecuencia, si no hay un tercio de ahorro adicional del 10 al 16% y al mismo tiempo plata pública, obviamente la percepción del sistema de pensiones chileno va a seguir el mismo y la gente va a tener un incentivo real para no seguir con el segundo retiro, tal vez el tercero y el cuarto, y finalmente retirando toda la plata de un sistema, porque la sensación es que hagamos lo que hagamos, como el caso de la actriz Consuelo Holzapfel, ahorrando 40 años, las pensiones van a seguir siendo de miseria y muy similares a aquellos que no ahorraron nunca. Claro, lo que pasa, Gabriel, y le extiendo la pregunta al lado, la disyuntiva que yo le ponía al frente no es la respuesta que usted me dio, porque yo entiendo que lo que usted me cuenta es cómo debería estimularse el ahorro para que, ¿no es cierto?, se tuviera una mejor pensión. Pero el tema es que, mi punto es que los chilenos ganan sueldos muy bajos. Entonces, cuando tiene que ser el propio trabajador el que tenga que, entre comillas, ahorrar o poner más para tener una mejor jubilación, estamos en un aprieto. Pongo por caso, trabajador de la banca, promedio, sin metas, sin bonos y sin cumplir, ¿no es cierto?, algunas expectativas, que tiene premios. 750, 780 lucas promedio, trabajador. ¿No es cierto? Anda justo si tiene una familia. Anda justeque. Pero a la vez la banca tiene utilidades trimestrales y semestrales y anuales que son impresionantes. No sé si hay otro país en el mundo que entrega estas utilidades. Entonces, ¿quién tiene que hacer el esfuerzo del ahorro? ¿El empleador en este caso o el empleado que tiene un sueldo con que anda justo? Esa es la pregunta. ¿Dónde hacemos el acento, diputado Mirosevich, y después diputado Durán? Por favor. Bueno, esa es la gran pregunta, Julio César, porque cuando José Piñera inventó este sistema en la dictadura, sabían perfectamente que con el nivel de sueldos tan desiguales que hay en Chile, la infinita mayoría de los chilenos no iba a lograr ahorrar por sí mismo un monto que le diera una pensión de dignidad. Se sabía, no me digan que eran ingenuos respecto de eso. Por eso que era tan satánico poner un sistema a rajatabla de capitalización individual puro como el que hizo José Piñera lamentablemente en Chile. ¿Cuáles entonces son los caminos de salida? Que frente a tu pregunta, yo creo que aquí tiene que haber solidaridad.
Si no hay solidaridad intergeneracional, esto no va a funcionar. No estoy diciendo con esto que no pueda haber además una capitalización individual, eso también. Yo creo en un sistema mixto. A mí me gusta mucho el sistema sueco. ¿A qué me refiero? Mi cotización, una parte de mi cotización de la gente más joven, tiene que ir para pagar inmediatamente pensiones de los más viejos ahora. Y cuando nosotros seamos más viejos, las generaciones más jóvenes, un porcentaje de sus propias cotizaciones tienen que ir para pagar. Vlado, le pregunto. Mi propia pensión. Vlado, le pregunto, porque he visto 2 proyectos de ley y un proyecto de ley con toda la documentación económica atrás, que si mueven el factor de mortalidad, ¿no es cierto? Hoy día, mañana, hay una ley para mover el factor de mortalidad. Las pensiones, como usted dice, pueden subir entre un 20 y un 23%. Así es. Entonces, ¿por qué eso no se hace? Si ahí no hay que demorarse un año, no hay que ir donde nadie, no hay que, no sé, hay que conversarlo, ponerse de acuerdo políticamente. Esos estudios están. La senadora Rincón los tiene, el senador Sandoval, que es de la UDI. Estoy nombrando desde la DC hasta la UDI. El senador Sandoval los tiene, hizo todos los estudios. Impulsar una acción. Entonces, ¿por qué eso no se hace? Si no hay que cambiar todo el sistema para mejorarle el sueldo a los que hoy día están pensionados en este instante, digamos. Sí, Julio César, yo creo que tenemos un gran problema. Toda iniciativa sobre el cambio del sistema de pensiones pasa por el presidente de la República. Esto es importante que la gente lo sepa. Si es que cualquier modificación de una coma del decreto 3500, que es el que da origen a la AFP en la dictadura, una coma que le queramos cambiar requiere de la firma del presidente de la República. Ustedes comprenderán que con Sebastián Piñera eso va a ser imposible. Y bueno, y con los gobiernos de la oposición. En el Senado, que decía Gabriel Silver, efectivamente, yo creo que yo no le doy mucha fe a eso, porque es difícil imaginar que este gobierno, que han sido defensores de las AFPs, es difícil imaginar que ellos vayan a impulsar una reforma que va a contar con la legitimidad en el cambio del sistema. Es muy difícil. Yo creo que, siendo realista, el próximo gobierno va a tener que enfrentar una reforma más estructural sobre el tema de pensiones. Este gobierno no tiene la legitimidad para hacer esa reforma. No la tiene. Así de simple. Quiero hablar del diputado Durán. El diputado Durán está con el dedo parado hace rato. El diputado Durán. Sí, mira, Julio César, es que tampoco hay que ser tan carepalo y aprovecharse de estar culpando al gobierno y estar culpando el tema del el modelo AFP. Si acá sería como tan carepalo que nosotros digamos, oye, los diputados del periodo pasado también podrían haberlo hecho. Tuvieron gobierno, tuvo la presidenta Bachelet, perfectamente podría haber hecho esta reforma mientras Vlado era parlamentario. Entonces, no se trata de estar tirando la pelota de un lado para otro. Acá, súper sincero, yo no pretendo defender el modelo de la AFP, pero si somos justos, cuando se creó el sistema AFP, la tabla de mortalidad era alrededor de los 80 años, no los 110 que se hizo justamente en los gobiernos de Lago y en esa época. Y además, las pérdidas tampoco las asumían las personas, las asumían las empresas en el modelo original. Entonces, digamos las cosas como son, porque siempre nos limpiamos la ropa echándole la culpa que el gobierno anterior, que el gobierno de Piñera, y finalmente no nos hacemos la autocrítica, que perfectamente en el periodo parlamentario anterior se podría haber modificado esto con el gobierno de la presidenta Bachelet y con los mismos parlamentarios que estaban. ¿Qué le quiere decir entonces, a Jorge? Pero con lo que viene decir a Jorge que conoce muy bien la Jorge, que le responda a Vlado y usted lo retruca. Que le responda a Vlado. Vlado. Tú conoces muy bien la Constitución, una Constitución absolutamente presidencialista. Todas las materias de seguridad social, incluyendo el decreto 3500, no pueden sino ser modificados por una firma del presidente de la República. Entonces, ¿para qué nos echamos la culpa entre los parlamentarios si tú mismo sabes que nosotros no tenemos iniciativa? El poder no lo tiene el Congreso. Entonces el poder no lo tiene el Congreso en este tema. Sí, al gobierno cuando lo hace mal yo también le pego lado. Pero basta ya de siempre estar culpando al gobierno de todos los males, siendo que tú perfectamente en el pongamos la pelota en el piso, ningún gobierno ha querido. Pongamos la pelota en el piso, porque la verdad es que ningún gobierno ha querido y efectivamente el gobierno de Ricardo Lagos profundiza, ¿no es cierto?, el sistema de AFP. Y crea los multifondos y todo lo que ya sabemos y hemos dicho acá siempre. Para no irnos en esta pelea de quién tiene la culpa, porque tienen todos la culpa, digamos. La verdad es, sí, porque tampoco son cosas solo del presidente. Si en el gobierno pasado los parlamentarios igual se juntan y los partidos que apoyan al presidente y le dicen, oye, bajemos la tabla de factor, también se puede hablar de un tema que tiene que ver más con la clase política que con un
el nombre de un presidente. Entonces, yo quiero poner la pelota en el piso. ¿En qué sentido? Es que ya, no nos peleemos para atrás porque ya sabemos que para atrás se profundizó el modelo. Pero ahora se puede hacer la tabla. Vlado dice, el presidente quiere que se devuelva el autopréstamo, no va a querer bajar la tabla, lo que me parece que es evidente. El tema es cómo convencemos para que esta ayuda llegue a los jubilados, porque un jubilado que gana 180, que le suban el 20%, le cambia la vida. Le cambia la vida. 11:38 minutos. Tenemos que ir a la tanda, lamentablemente, pero quedan con la palabra Jorge Vlado. Iván Moreira está tomando palco, pero entra en acción ahora. Javier, volvemos al tiro. Sentirnos libres debe ser parte de nuestro día a día. Y sin importar cómo sean tus axilas, no tengas miedo de mostrar tus brazos. Ella ya está lista para comenzar su jornada con la mayor confianza. Aumenta tu seguridad con Dove, porque tus axilas merecen el mejor cuidado. Con un cuarto de crema humectante y 48 horas de protección, Dove te invita a no dejar de cuidarte, incluso ahora que estamos en casa. Dove cuida todas las axilas. Una broma. Era una broma para el mago que... Mago le gusta tirarme congelado. Vemos cambio en el equipo. Se integra Gael Llomas, que además es presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y Diputadas, que ha tenido una pega este lunes, martes, miércoles, además muy visible. Y se nos une Francisco Vidal, precandidato presidencial por el Partido por la Democracia, que le fue bien malito en las primarias por gobernador. Como para recibirlo bien, ¿ah? Como para recibirlo bien. Y ahí estamos con la comisión. Ideal, Julio César. La verdad, qué recepción. La verdad nomás, pues. Oye, sí. Saludo a todos los muchachos, a la Gaela, a Jorge, a Iván. Oye, pero Iván, pero no he escuchado, hoy día hay 4 aniversarios. ¿Pues 4. Tenemos 4 celebraciones. Dejemos al profesor Vidal y vamos al tiro con Gael. Dejemos al profesor Vidal. Oye, pero no se llama Pablo Vidal. Díganlo a se llama Pablo Vidal. Sí, le pusimos Pablo Vidal para quitarle un poquito de edad, pero es Francisco Vidal. Lo estamos cambiando ahora. Lo estamos cambiando. Le queríamos equilibrar en la edad, pero es Francisco Vidal. Profesor, por favor, tiene 2 minutitos para que explique estos 4 aniversarios. No, sí, 30 segundos. Lo que pasa es que el día, es el día del médico, el día del discapacitado, ¿ya? El día de la secretaria y el día de los Francisco Javier. 4 celebraciones. Ya. Eso quería resaltar. Pero eso era de Google. Yo pensé que iba a tirar una cosa más. Que iba a decir por qué. Bueno, le vamos a mandar un saludo a la Glorita, que es nuestra secretaria de la vida, desde que Chilevisión era un contenedor, desde que trabajábamos en contenedores. Hace unos años atrás. ¿A su médico también? Sí, no tengo médico, fíjese. Es que no tengo remedio, me dijo el último, así es que no. Oiga, Gael, bueno, estamos en la conversación aquí. Y esta pregunta también quiero que después la conteste el señor Vidal y el señor Moreira. ¿Cómo le explicamos a los chilenos que, habiendo estudios serios, patrocinados por senadores como Jimena Rincón, que es de la coalición opositora, y Sandoval, que es del gobierno, de la UDI, que ellos indican que moviendo el factor de mortalidad a los pensionados les podría subir entre un 20 y un 23% su pensión ahora? Porque todos están hablando hoy que hay que recaudar más para que les suba, que en 10 años más. No, ahora. ¿Cómo le explicamos que eso no se hace, diputada? ¿Por qué no se hace? Bueno, en la tramitación del proyecto de ley de reforma de pensiones que tuvimos en la Comisión de Trabajo hace harto, de hecho, un año y algo atrás, también discutimos sobre este tema. Se planteó la necesidad y de hecho presentamos indicaciones para poder hacer este cambio en materia de la tabla de mortalidad y bueno, ya sabemos cuál es el transcurso de esa reforma de pensiones porque no solamente contempla eso, sino que muchos otros cambios más, la discusión sobre la cotización adicional, en fin. Entonces, yo creo que en esta materia debería darse una discusión en particular
y que debería propiciárselo pronto. Ahora, yo la verdad es que creo que el cambio en materia de pensiones es más profundo y sobre todo teniendo en consideración las repercusiones que va a tener también el retiro, el segundo retiro y las consecuencias económicas que también está viviendo el país, ¿cierto? Respecto a la crisis y la pandemia, o sea, me refiero en particular a las contrataciones, a la cesantía, y eso va a tener repercusiones también en las cotizaciones. Déjeme apurarla. Diputada, déjeme apurarla. Disculpe la frase que voy a utilizar, que es popular. ¿Se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo? En el sentido, sabemos que el tema de las pensiones necesita un trato profundo, una reflexión grande y que tiene que cambiar en Chile. Pero por otro lado, ¿cómo está viendo tele hoy día un señor de 73 años, 72 años que gana 190 lucas y que tiene que trabajar, seguir trabajando de conserje en la noche, por ejemplo, para poder paliar la vida? ¿Cómo le decimos? No, es que sabe que espere porque esta discusión es súper importante, que la demos bien. Entonces usted espere. Entonces, ¿se pueden hacer las cosas al mismo tiempo? ¿Algo en particular para mejorar ahora en ese tema y hacer la gran reforma que hay que hacer? No sé, se lo pregunto desde la ignorancia total de un ciudadano. O sea, yo creo que se puede hacer ambas cosas, pero hay que separar las discusiones para ello, porque de hecho también creo que en conjunto con la discusión de la tabla de mortalidad discutamos sobre las comisiones fantasma, que también es parte del debate que se dio en la reforma previsional, pero cuando se junta todo, claro que es más complejo. Entonces, creo que en esto, y sobre todo porque el Ejecutivo es el que tiene la iniciativa legislativa, o sea, nosotros los parlamentarios los que podemos presentar este tipo de proyecto de ley. Entonces, en ello al menos está la pelota en el gobierno, y si se quiere y se tiene la voluntad de avanzar en esta materia, bueno, esperemos que presenten ese proyecto en lo pronto. O sea, el debate ya se ha dado, como decía, en el mismo Congreso. Bueno, el precandidato presidencial Francisco Vidal fue parte de los gobiernos de la exconcertación. A mucho orgullo. Fue ministro también en algunos de ellos. Y Francisco, ¿por qué nunca esta discusión se dio en el seno de la exconcertación? Nunca... ¿Sí? ¿Me estás preguntando sobre el detalle técnico o del tema general? Del tema de las tablas, por ejemplo. El tema de las tablas lo ha colocado la senadora Rincón hará un par de años. Sí. Y en el tema de las tablas hay un debate técnico que me he leído las dos partes. He leído a la senadora Rincón su propuesta, y he leído, por ejemplo, a Rodrigo Valdés, el ex ministro de Hacienda, que dice que son en error. Que esa tabla de mortalidad va a ver cómo lo explico en castellano sencillo, va decayendo en el tiempo, es una proporción de proporciones. Entonces la tesis de la senadora Rincón, que yo la comparto porque parece muy atractiva, y que tiene que ver con calcular la muerte en términos reales. En Chile, esperanza de vida 82, 83 años, y no en 110, como lo establecen las tablas actuales, pero ese 110 no es lineal. Entonces, lo que sería interesante, como dice la Gael, es discutir el tema en sí mismo, porque no es una verdad consolidada que tú, modificando las tablas, bajándolas a los 90 años, en vez de los 110, tú tengas un reajuste de pensiones automático del 14%. O sea, es un tema técnicamente en debate. No es lo que dice Basso, ¿ah? No, Patricio Basso, que es un gran ingeniero, un gran matemático, junto a la senadora Rincón son los que proponen esto. Él da toda la parte técnica. Lo que pasa es que lo que pasa aquí es que en esa modificación, ¿no es cierto?, que es lo que él dice, ¿no es cierto?, tampoco él dice que la cosa sea lineal. Si él le actúa sobre la misma lógica de Valdés. Lo que pasa es que él dice que la repercusión al instante es que suben las pensiones, porque queda menos dinero, sí, en el fondo de inversión del modelo. Que exacto. Lo que dice Valdés, dice, bueno, ¿cuánto, si hay menos plata, va a haber menos utilidad? O como le llaman la AFP, menos, ¿cómo se llama? Sí. Rentabilidad. Rentabilidad. Entonces, ahí está la discusión, digamos, ¿no? A menos monto porque se le saca... Pero que suben, porque finalmente la pregunta, gran pregunta, querido profesor, porque fue profesor mío en la universidad, Francisco Vidal, querido profesor, por eso le digo, la gran pregunta es, ¿para qué son los fondos? Pues?
¿Para que tengan rentabilidad o para los abuelitos hoy día? ¿Para la señora? ¿Para quién es la plata? ¿Para la señora Zulema, que hoy día está viendo el programa y que no puede irse a comprar su remedito? Y la explicación de Valdés, que mire, que sabe que la tabla para que rente más y todo, para el futuro no, porque el futuro de ellos es hoy. El futuro de los abuelitos es hoy, Francisco. Usted lo sabe porque ya es adulto mayor también. Entonces, yo también. Mira, si la senadora Rincón, que yo creo que tiene la razón técnica, eso hay que legislarlo lo más rápido posible porque permite también seguir subiendo las pensiones. Igual, como si tú apruebas la reforma previsional que está hoy día en el Senado, porque hay un impasse entre nosotros y el gobierno, si se aprobara como lo hemos propuesto, fíjate que las pensiones de los jubilados que no están en el pilar solidario crecerían en un 20%. Ahora. Sí. Eso pues. Directo, está en el informe. Eso pues. Si está entonces, en el informe, lo que te quiero decir lo que le quiero decir yo, Francisco, que yo entiendo lo que dice Gael, la diputada, y está bien. Hay que dar el gran paso. Pero ya la gente que es jubilada hoy día lleva 5 o 6 años escuchando esto, 7, 8 años. Y ya esto lo escuchó a los 70 y ya tiene 78. O sea, el futuro de ella es su presente. No es más allá. ¿Para qué son los fondos de pensiones? Para nuestros jubilados, para nuestros adultos mayores. O sea, siempre estamos pensando en la rentabilidad para el que hoy día tiene 40. Y que en 20 años más. Oye, ¿qué pasa con el señor que hoy día tiene 70? Que además tiene una ausencia de Estado total. Una ausencia de Estado total porque lo atienden como la mona en el sistema de salud mal, que está luchando hasta el último con su vivienda, ¿no es cierto? Que no puede pagar las contribuciones porque se quedó con una casa si era profesor y ya no puede pagar las contribuciones ahora. Entonces, hay una ausencia de Estado y por otro lado no hay una colaboración de parte del Estado para ayudarlo en esa materia. Jorge Durán está levantando la manito y después nos vamos a ir a la Comisión de Hacienda. Julio César, como decía justamente la presidenta de la Comisión de Trabajo, nosotros aprobamos esa reforma, la despachamos hace más de un año al Senado y ahí he estado durmiendo. Y muchas veces se le echa la culpa al gobierno diciendo que el gobierno no le pone urgencia. El gobierno le ha puesto urgencia, pero efectivamente lo demoran, no lo ponen en tabla la presidenta de la Comisión del Senado. Entonces, esta reforma, si se llega a apurar, que muchas veces incluso en este programa yo he dicho que por favor los senadores se pongan la pila con la reforma de pensiones. Si se modifica la tabla de mortalidad de 110 a 80 y tantos años, automáticamente subirían las pensiones. Además, eliminar que las pérdidas las asuman las personas, que las asuman las empresas, como idealmente era el modelo original del sistema IPP, y aún más, subiendo en la cantidad de cotización de un 10% a un 15%, 16%, eso también ayudaría, pero indudablemente, como tú señalabas, Julio César, el porcentaje, ya sea el 10% o el 16% de un sueldo bajo, jamás va a poder ayudar a que esta persona tenga un buen monto para su jubilación. Entonces también tenemos que ponernos las pilas en subir el sueldo mínimo, en ver de qué manera podemos ir subiendo en todos los aspectos. Pero para que esto se mejore, depende netamente del Senado. ¿No te parece que hay que ponerse las pilas en algo que los estados puedan regular? Porque esto de pedirle al particular, diputada Yomans, esto de decir el particular, el empresario, lo que sea el pyme, el emprendedor, que tenga que subir el sueldo de sus trabajadores, todo, de acuerdo a la contingencia, pueden pasar muchas cosas. ¿No cree que lo primero es ponernos de acuerdo como Estado, decir, ¿sabe qué? Nuestros abuelitos, la gente de la tercera edad, el adulto mayor, ¿no es cierto?, tiene que ir desde acá. Para el costo de la vida de Chile, para lo que significa vivir en Chile hoy día, tenemos que ponernos las pilas de recaudar. No solamente dejarle a la empresa privada que se ponga más, sino que el Estado recaudar para tener un mínimo de 250 a 300, póngale usted. No sé, estoy inventando. ¿No es cierto? Colaborando con una buena salud, con un buen sistema gratuito de remedio, con un buen sistema gratuito de transporte, Gael. Entonces, tener ese piso es ponernos de acuerdo el Estado de Chile, los ciudadanos, decir, oye, queremos que el piso y recaudemos para esto. Y para recaudar para esto se tiene que sacar de aquí, de allá y de allá. Yo no lo sé, no soy político, pero estoy poniendo ese tema en la mesa de cómo se tiene un mínimo para esto, diputada.
Sí, o sea, lo primero es que lo que dice Jorge hasta por ahí nomás, porque la verdad es que la reforma de pensiones que ingresó el gobierno no incluía esos cambios. Durante el trámite legislativo nosotros lo fuimos incorporando. Entonces, la reforma de gobierno, la verdad es que incorpora una visión que es aumentar la capitalización individual para poder supuestamente aumentar las pensiones. Lo que decimos nosotros es que esa no es la forma, porque la única manera de garantizar un aumento seguro en materia de pensiones es incorporando la solidaridad dentro del sistema, que no existe en nuestro país. Porque de esa manera no solamente tenemos una cotización obligatoria, sino que la gente va a saber cuánto le va a aumentar su pensión, que es lo que se necesita hoy día, ¿cierto? Porque hoy día con este sistema queda siempre la ambigüedad respecto a si cuánto yo puedo juntar, cuánto va a rentabilizar y efectivamente cuánto me va a aumentar mi pensión, ¿cierto? Que es la vía de la reforma de pensiones. Por eso yo digo, separemos los debates. Si hay cambios urgentes que se pueden hacer ahora y que ya se han propuesto hasta ahora, y si hay voluntad política para eso, separemos la discusión respecto al modelo de pensiones, en donde hay un debate más profundo y en donde nosotros al menos lo hemos postulado y también se ha ratificado por parte de los economistas la necesidad de contar con un sistema de solidaridad. De hecho, la OIT lo dice, Julio César. O sea, organismos internacionales nos han dicho en Chile que necesitamos incorporar solidaridad para poder dar realmente seguridad social. O sea, la OIT ha dicho en uno de sus primeros artículos que las administradoras de fondos no tienen que tener fines de lucro. Es lo primero que dice, digamos, y aquí no se hace. O sea, pero aparte de eso, aparte de eso, mi punto es el siguiente, mi punto es, tiene que estar la jubilación de nuestros futuros abuelitos, nuestra futura tercera edad, en manos del mercado, en manos de la rentabilidad del mundo del mercado financiero. O sea, ¿qué pasa mañana si hay un derrumbe de las bolsas? ¿Qué más? Pues el 2009. Francisco, se lo dejo planteado. Jorge también. Está bueno esto, pero así es el capitalismo salvaje en el que vivimos. Tengo que ir a comerciales. Está pasando en la Comisión de Hacienda. Original, que está en la página 11. Sí, pero es diferente. Este artículo, no, pues, le voy a dar la razón, Pablo, técnica. Sí, María Eugenia, siga por favor. Sí, el argumento técnico es que este está contenido en el informe presupuestario. Por lo tanto, está reponiendo y está en el informe financiero del proyecto. Esa es la diferencia. Bueno, estoy hablando de los informes precisamente porque en la Comisión de Hacienda, Francisco Vidal había quedado con la palabra a usted, antes de irnos al corte. Estamos muy cargaditos para nuestro lado. Al tiro vamos con usted, Iván, ¿ah? Es que usted está de las 6 de la mañana acá. A propósito. Francisco Vidal llegó ahora a este bloque nomás. Francisco, por favor. Oye, yo te diría que la reflexión que tenemos que hacer frente a los televidentes es que evidentemente el sistema diseñado en su origen fracasó. La mejor demostración es que en su origen el planteamiento era que la primera pensión a recibir en el sistema de AFP equivalía al 70% de tu último sueldo. La realidad, en plenitud ya de pensiones con AFP, es que la primera pensión es el 38% de tu último sueldo. A partir de eso, el año 2008, y por acuerdo unánime del Parlamento, la presidenta Bachelet creó la primera corrección, que fue el pilar solidario, que hoy día hay 1.600.000 pensionados en el pilar solidario, que tiene la característica que creó la pensión básica solidaria, que tiene 600.000 beneficiados, casi todas mujeres, y tiene 1 millón de pensionados que sí cotizaron, pero cotizaron tan poco que hay un aporte previsional solidario. Eso beneficia a 1.600.000. De hecho, en marzo, este gobierno, con el apoyo de todo el Parlamento, subió la pensión básica solidaria a 165.000 pesos. Estaba en 110.000 pesos. Lo segundo, que para poder avanzar, hay que destrabar lo que está pasando en el Senado. Porque la propuesta de la oposición, donde hay algunas diferencias, no todas, con el gobierno, tiene que ver exclusivamente con el destino del nuevo aporte. Y el nuevo aporte, que se suma al aporte del trabajador de su 10%, es el aporte del empleador, que es un 6%.
Nosotros decimos que ese 6%, al ir un fondo colectivo, les permite reajustar las pensiones hoy día a los que no están en el pilar solidario en un 20%. Y como decía Gael, al desarrollar un sistema administrado por el Estado solidario, intergeneracional e intrageneracional, tú vas abandonando el esquema que fracasó. Y el esquema fracasó por varias consideraciones, pero la más elemental es que un 10% de cotización no alcanza. Y segundo, si tú le agregas las lagunas del desempleo y la enfermedad, menos alcanza. Y solo un dato comparativo, Julio César. En Europa, la cotización promedio es del 18%. Hoy día nosotros tenemos la cotización solo del trabajador de un 10%. Avanzamos al 16%. Y ojo, vamos a quedar pendientes. Y lo último, cuando tú dices si eso no es un derecho, la seguridad social, sí. Tiene que ser un derecho garantizado por el Estado en sus mínimos. Y por eso que es tan importante la Convención Constituyente y la nueva Constitución que cree un Estado social de derecho. Y uno de los derechos a garantizar por el Estado es precisamente una pensión suficiente. Bueno, estamos conversando sobre esto porque yo creo que en lo que sí estamos de acuerdo, Iván, es que los pensionados no pueden seguir esperando y que no se puede seguir hablando de 10, 15 años más, hay que tratar de mejorar ahora, ¿no es cierto? Y también que haya un ancla moral de que los fondos de pensiones son para las pensiones y no para trabajarla en el mercado financiero. O sea, el trabajar en el mercado financiero implica, ¿no es cierto?, que se abulte, ¿no es cierto?, esos fondos de pensiones. Pero cuando hay urgencias hay que de algún lado recaudar para poder ir, ¿no es cierto?, darle una situación digna a los adultos mayores de Chile, Iván. ¿Cuál es su mirada de esto? Pero en primer lugar, mi mirada es muy simple, que todos aquí hoy día tienen como la varita mágica y las soluciones en circunstancias que ellos también gobernaron durante mucho tiempo y siguieron tal cual está. Y de hecho muchas de las personas que hoy día ofrecen soluciones fueron personas que fueron miembros de directorios de la AFP. Entonces hay unas ciertas contradicciones. Pero vamos al grano, vamos a las soluciones, no tú, Pancho. Tú solamente fuiste militar nomás. Yo quiero señalarte... Iván, dígalo, porque este programa se caracteriza por decir las cosas como son y la verdad. Pero espérese, no por tirar esta frase al voleo que cualquiera se siente aludido. ¿Pero qué frase al voleo? No, lo que usted dice es que cuando usted dice... Perdón, ¿podemos dialogar? Cuando usted dice que hay alguien que fue, ¿no es cierto?, de un directorio de una AFP, involucra a ese alguien, puede ser Yael, puede ser Gael, puede ser Francisco, puede ser... No le cuesta nada decir, la senadora Jimena Rincón tuvo un directorio de la AFP. Perdón, lo estoy invitando a que no haga vieja política. Lo estoy invitando a que haga que no me nueva vengas a dar política. Lecciones. Mira, usted está haciendo vieja política porque tira frases donde enloda a todos o donde quieren enlodar a todos. Diga las cosas como son si no pasa nada. Oye, a ver, mira, yo sí que tengo una virtud. Digo las cosas como son. Entonces dígalas, no me has dejado hablar en el programa. Primera cosa, me has tenido censurado todo el programa. En tercer lugar, cuando yo hablo, tú me interrumpes de forma inmediata. No, pero es que... inmediata. Ya, le pido disculpas. Y perdón, en este programa, señor, yo he dicho que hoy día la senadora Jimena Rincón tiene respuestas para los pensionados en circunstancias que ella fue directora, pero eso yo lo he dicho siempre. Ya, pero dígalo hoy día, no tire hoy día la frase a la generalidad. Oye, no te pongas de defensor. No estoy defendiendo a nadie. Le estoy pidiendo que diga las cosas con nombre y apellido. Si lo he dicho, pero viejo, lo he dicho 1000 veces. Y lo que nosotros ¿Se tomó el café de Marco Enrique Ominami usted hoy día? No, usted se lo tomó. Si yo lo único que le... Iván, mire todo lo que ha dicho y lo único que le he pedido, que si dice algo, lo diga con nombre y apellido, porque... Ya lo dije, oye, pero si es que lo he dicho 1000 veces. Bueno, dígalo 1001. No es primera vez. Perdón, en este canal lo he dicho 1000 veces, cuando ella muchas veces ha estado presente. Y si no lo dije, porque ella no estaba presente en ese minuto, ¿para qué voy a decirle una cosa?
¿Me entendí? ¿Para qué personalizar si la persona no está en el debate? Si hubiera estado en el debate, por supuesto que lo digo. Iván, oye, pero vamos a lo Iván, importante, avancemos. Si lo único que le pido yo es que cuando diga algo, identifíquelo, no hay problema. Siempre lo identifico, pero nuestra postura ha sido en estos tiempos una postura distinta de avanzar, pero para eso se necesita llegar a acuerdo, y la oposición lo único que quiere en este minuto es imponer lo que ellos creen mejor. Nosotros hemos trabajado también con cosas concretas, acompañando al senador Sandoval, que ha sido una persona que siempre se ha vinculado al mundo del adulto mayor. ¿Y cuál fue nuestra presentación al gobierno? Que ese 6% para elevar la cotización de los trabajadores con cargo al empleador, un 2% vaya a la cuenta individual de ese trabajador, un 2% vaya a la cuenta, a un fondo de solidaridad, y el otro 2% es a un proyecto que le hemos presentado al gobierno, que es un seguro de longevidad. Con ese seguro longevidad, en que a partir de los 85 años el Estado, ese seguro se activaría. Con eso usted en forma inmediata se produciría esto de que las pensiones tuvieran un alza de un 20%. Pero esto no se llega a acuerdo porque hay diferencias ideológicas muy grandes en este tema. No se trata que uno u otro defienda la AFP. Lo importante es que lleguemos a un acuerdo, y yo creo que esa puede ser la salida para que el gobierno del presidente Piñera tenga algo que exhibir al término de su mandato. Y yo creo que por ese camino nosotros nos vamos a ir, de que haya en definitiva un acuerdo que permita que con esa mayor cotización nosotros le podamos entregar a las personas una mejor pensión, porque es imposible de que las personas puedan con sus sueldos poder cotizar más, porque no tienen esa posibilidad, porque finalmente todo esto de las AFP, que tenía un objetivo y no se pudo cumplir como nosotros hubiéramos querido, pero también, oiga, usted vaya a ver las pensiones, y quizás la suya, yo no sé, pero las AFP le han dado rentabilidad a las pensiones. Pero era que no. Perdón, pues, le han dado a los fondos. Pero era que no, pues si es el desde, pues. Si manejan millones y millones de plata, ¿cómo no van a rentar? Iván, de ese proyecto era el que yo estaba hablándole antes a los senadores cuando usted no estaba, del de Sandoval, del fondo. Mire, nos colgamos de ese nene porque se está votando precisamente el reintegro de los fondos, y la Comisión de Hacienda rechaza precisamente esto. Estamos enganchados acá con CNN, nuestro canal. Yo sí quiero decir que hemos hecho un esfuerzo para lograr despachar el proyecto de ley, para que el Congreso pueda despacharlo del Congreso hoy día, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La pregunta es quién puede impedir esto, o sea, quién puede demorar el proyecto. Bueno, el Gobierno y el Ministro de Hacienda han dicho que si se mantienen los 10 días hábiles de plazo para pagar la primera y después la segunda cuota, él va a forzar una comisión mixta. Por lo tanto, yo espero que el gobierno reflexione. El Parlamento ha hecho su esfuerzo, se ha establecido un proyecto que le permite a los chilenos y las chilenas retirar el 10%, que podría ser despachado hoy del Congreso, y espero que el gobierno no lo vuelva a evitar. En esa comisión mixta también se podría ver cómo se puede cambiar el tema de los plazos, y también respecto a cómo se puede negociar si es que se fuerza la posibilidad de que llegue este proyecto a una comisión mixta, atendiendo el tema de los plazos que ha planteado indicaciones del gobierno. Disponibles, creo que en Chile todos entienden que los chilenos tienen que pagar impuestos. Está bien. Sí, ¿por qué genera molestia esta obsesión del gobierno de cobrar el impuesto a los profesionales con rentas medias? Molesta porque en Chile hay exenciones tributarias, o sea, por ley hay personas que no pagan los impuestos que deberían pagar. ¿Quiénes son? ¿Son los profesionales? No. ¿Son los trabajadores? Tampoco. Son los grandes contribuyentes. ¿Qué grandes contribuyentes? Contribuyentes como empresarios como el presidente Sebastián Piñera. 24.000 personas que son los grandes contribuyentes en Chile, que tienen exenciones tributarias por ley. O sea, tienen ganancias millonarias y la ley les permite no pagar impuestos. Eso es lo que genera molestia, que el gobierno no tiene voluntad para cerrar aquello, pero insiste en cobrarle impuestos a una clase media que, debo decirle, debe el crédito hipotecario,
debe la universidad o los estudios superiores del hijo. Tiene créditos de consumo, o sea, es una clase media endeudada y lamentablemente el gobierno ha insistido. No devolver nada. Bueno, esto se veía venir, no están los votos por ningún lado para que esto fuera un préstamo y que tuviera que devolver este dinero. Rechazó la Comisión de Hacienda el reintegro de fondos, tal como lo había anunciado el senador Moreira cuando partió esta sección allá por las 10:30 de la mañana. Vamos a ir con Francisco Vidal, que ve que Francisco Vidal le aclaró al tiro que él no era de ningún directorio de la AFP, porque como la dejó boteando, le aclaró al tiro, ha sido miembro de hartos directorios, sí, pero no de AFP. Francisco, va a quedar con la palabra ahora, siempre haciendo un juego de cámara misterioso, mágico, saca desde del sombrero un conejo y las manos que tenemos un poema podemos recitar el poema de nuestro director, ¿no? Mago, mago, amo tus manos, manos cercanas, manos dóciles, las quiero besar. Ese es el poema, los dejo, gracias al equipo. Se llama Oda al Mago, es nuestro director, para la gente que no lo conoce. Está en mi próximo libro, que voy a hacer con el senador Moreira, que se llama Odas. Lo tenía escondido, senador, ese proyecto, el proyecto con nuestro director. Besar tus manos quiero, se llama, de nuestro director, que nos pilla, aparece en cualquier cámara. Menos mal que ustedes están por telemáticamente, porque aquí en el estudio no sabrían por dónde sale. Oye, una buena noticia. Sí. Una buena noticia. A ver, dela. La buena noticia es que siempre he estado abogando desde el canal por lo que está pasando en la región de los lagos, y te quiero decir que se levanta la cuarentena exactamente en Puerto Montt y Los Muermos. Así que eso es una muy buena noticia para la región de los lagos, que lo ha estado pasando muy mal. Ahí está, en el paso a paso, fase 2. Está entrando Puerto Montt, Los Muermos. Además, Curaco de Vélez avanza a fase 3. Creo que es lo que dijo hace poco el ministro. Así es que le damos ahí también un abrazo a toda la gente del sur de Chile, senador. Francisco, quedó con la palabra. No, lo que pasa es que estoy pensando en la gente que nos está mirando, y lo relevante es que hoy día, creo que a las 5 de la tarde, la Cámara de Diputados va a aprobar el segundo retiro. Y es muy importante. Y seguramente pasa al Senado, y el Senado lo va a aprobar. Y fíjate que la única diferencia que queda es menor. Es si el retiro se hace en 15 días o en 10 días. Esa es la diferencia que queda. Claro. Ahora, desde el punto de vista como se aclaró todo y la oposición está votando a favor también, Francisco, ayúdame con esto. ¿Por qué el diputado Monsalves tenía tanto miedo que fuera una comisión mixta por esto? ¿Se puede llegar a eso? Lo que sucede es que si el gobierno insiste en que el primer retiro sea 15 días y la mayoría está aprobando que sea a 10 días, se puede ir a una comisión mixta y eso atrasa a lo menos una semana. Gael, me está la diputada levantando el dedo. Gael, ¿por qué no nos ayudó con eso? ¿Por qué el diputado Monsalves nos enganchamos con CNN y decía sería insólito ir a una comisión mixta? ¿Por qué podría...? Ahí se escucha cortado, sí. No sé si esto... ya estoy ya. Sí, ¿me escuchó la pregunta? Se la repito. Sí, ya, perfecto. Lo de Monsalves, ¿por qué la comisión mixta? La pregunta. Mira, sí, no, lo que pasa es que si el gobierno insiste y presenta nuevamente una modificación en la tramitación en el Senado, o insiste en que se vote en contra, por ejemplo, de esta propuesta, efectivamente podríamos ir a una comisión mixta. Y no solamente por este tema, ojo, porque el día de ayer le preguntamos directamente al ministro Briones si van a insistir hasta el final con esta idea de autopréstamo, ¿cierto? Y nos dijo que la va a presentar hasta el final en el trámite legislativo. Y de hecho yo le pregunté y le consulté específicamente respecto al veto aditivo, lo cual retardaría de manera enorme la posibilidad de contar con este retiro. Entonces yo creo que acá hay que mostrar voluntad política para poder avanzar. Ya, pero oye, diputada, pero te quiero decir una... A ver, diga te quiero decir una cosa. Le pido perdón antes que empiece a hablar por si lo interrumpo. ¿Puedo hablar, senador?
Ya, no, lo que yo te quiero decir, yo sé que hay muchos temores, muchos prejuicios, pero no hacer eso, no, o sea, mira, sería ya, el gobierno no va a hacer un veto, sí que va a tratar de que la indicación se vote en el Senado y se va a rechazar. Ahora, lo que sí hay un problema de verdad, mira, lo que sí hay un problema de verdad, que ahí no es un poco culpa del gobierno, es el tema que el Banco Central y el Banco del Estado le han hecho ver el tema del circulante y un tema más bien técnico. Entonces ellos tienen temor de que no exista el respaldo económico inmediato en efectivo para poder pero a mí lo que me dijeron de que el gobierno estaba pidiendo que fuera que buscar una fecha intermedia, en vez de que sea 15 días, se pudiese aprobar una indicación que fuera en 12 días para poder permitir que este flujo llegue a la gente. Una diferencia de 2 días. Sí, que la verdad es que estamos... Entonces, armar todo este procedimiento y retrasar la entrega por 2 días, no sé, creo que es bueno, pero hoy día es 3, a ver, si el presidente firma el 7, las AFP tendrían 4, 9, 10, el 21 tendría 22 que entregar la plata. Es que las AFP no tienen problema, si el problema no está en las AFP. Las AFP han tenido, ellos mismos lo han dicho, que ellos están totalmente dispuestos y van a facilitar de la misma forma. Usted? Nunca hubo circulando tanto billetes 5 lucas ni de 20 lucas como hoy día. Es lo que creció, creo que en un 50% los de 20, ¿no? Y en un 80% los de 5 lucas. Creo que las Gabrielas andan por todos lados, digamos. Lo que pasa, Julio César, es que es un dato interesante, yo lo leía, del Banco Central. Sí. Pero el tema de fondo, pensando en la gente, si son 10, 12 o 15 días, en mi opinión, lo relevante es que se pague en diciembre, para cumplir todas las necesidades de la ciudadana. Ahora, y lo otro que hay que despejar, Julio César, es porque no hay vuelta atrás en esto, es que tengo los números acá del Servicio de Impuestos Internos. En estricto rigor hay 10 millones de contribuyentes que equivalen a la gente que tiene fondos de la AFP. El 91% de la gente que retire, considerando que ese 91% tiene ingresos iguales o inferiores a 1,5 millones de pesos mensuales, el 91% no va a pagar impuestos por el retiro. Y solo queda afectos al impuesto a la renta el 9% de las personas. ¿Y quiénes son esas? Las que ganan de 1,5 millones mensual hasta el infinito. Eso es súper claro, que la gente lo tenga claro. Sí, qué bueno, gracias por eso. Es lo que hemos estado hablando, ya es una realidad lo del 1,5 millones, eso es lo que va a entrar a sala, eso está negociado. Exacto. Y al parecer todos los parlamentarios van a votar a favor, porque la idea es que salga rápido el proyecto, ojalá no se quede topado ahora como dice Gael, que aquí le encuentro toda la razón, diputada, estar peleando por 1 o 2 días, no, es una cuestión que ya no. Ya han estado, esto ya lleva 3 semanas, senador Morel, esto ya lleva 3 semanas desde que ¿hace cuánto recibió el presidente? Pero si, escúchame, el tema de pagar las AFP a la gente, no hay problema en eso. Si la plata se va a transferir. El tema es que cuando a la gente vaya a sacar del cajero automático, la gente que tiene la mayoría, no sé cuál, del Banco del Estado, se podrían haber aglomeraciones, se podría generar algún problema. Eso es todo, absolutamente. Eso no va. Perfecto. Y además es mucha plata, Julio César. No, si estamos claros. Si el tema del circulante, es un tema. Gael, por favor. Yo creo que no hay mucha justificación. Sí. Fíjate que en el primer retiro, un dato para nuestros televidentes. En el primer retiro se retiraron casi 18.000 millones de dólares. Sí, claro. Que es una cosa increíble. Y ahora se calcula en 15.000 millones de dólares. O sea, es una inyección, es un shock de demanda. Sí, 33.000 millones de
Gael, 33 mil millones de dólares que son en 2 pagos. Sí o sí, estos 33 mil millones son una inyección a la economía, a tu juicio, ¿no? No escuché bien, pero... Estamos ver, ahí sí, ya. Ya, ahí sí, estoy como medio retardado el audio, pero bueno, yo lo que estaba diciendo es que me parece que frente a la situación que estamos viviendo y la urgencia que está teniendo la gente, no podemos retrasar más este proyecto de ley. O sea, esto es urgente, la gente nos ha dicho por redes, por distintos medios, está contando con este segundo retiro para poder tener gastos, poder costear sus necesidades más básicas, y por eso creo que es importante que acá no retrasemos más, no busquemos 2 días como pueden ser una excusa para poder sacar el proyecto de ley de acá del Congreso. Vamos a ir a un corte de inmediato, pero volvemos enseguida. Son las 12:42. Vamos a sociales de Casas Chile. Hoy se va a saber si usted va a recibir el 10%, como dice, antes de Navidad. Es la discusión que está quedando, ya están de acuerdo con el impuesto, no va a ser devuelta esta plata, se rechazó recién en Hacienda, o sea, va a entrar a sala con el impuesto sobre 1,5, o sea, el 90% de las personas van a estar eximidos del impuesto, va a entrar a la sala sin que se devuelva, y va a entrar a la sala con el único problema que hay aquí es el de los días, ¿no es cierto?, cuánto se tiene que demorar. Hay una noticia aquí que me está llegando. Estado de catástrofe se extiende por 90 días más, o sea, hasta marzo, 1 año con toque de queda. Francisco, ¿qué le parece eso? En la situación sanitaria que vivimos, dado que el estado de catástrofe permite a la autoridad tomar medidas más rápidas, yo creo que es imprescindible, porque no lo tocamos hoy día, pero el tema de la pandemia yo no lo miraría a huevo. Hoy día sí fue récord en Concepción, ¿ah? Estoy leyendo. Mira, el que la autoridad sanitaria, el ministro de Salud, hace 2 días atrás, yo leí el plan del gobierno completo, pero estamos frente a la posibilidad de un rebrote en enero. Entonces la tarea del gobierno y la tarea nuestra es cuidarnos. Solo piensen en un segundo rebrote modelo Europa con respecto a la crisis social y económica que vive Chile. Entonces yo creo que es un buen instrumento cuando uno está en el gobierno del estado de catástrofe, porque permite tomar decisiones mucho más rápidas. ¿Qué dice la diputada? Bueno, es que tiene 2 cosas, ¿cierto?, el estado de catástrofe. Por una parte, la posibilidad de extender también los beneficios, los apoyos económicos, y en esto un llamado en particular, que lo han hecho muchas mujeres respecto a la licencia postnatal de emergencia, de poder extenderlo. Hasta la fecha, ya llevamos meses preguntando y no tenemos ninguna respuesta, Julio César. O sea, la desesperación que tiene hoy día la familia es bien grande, porque a pesar de que se extienda, por ejemplo, el estado de catástrofe, no hay seguridad de que van a poder utilizar esa licencia. Entonces, porque hasta ahora no se ha extendido el plazo. Entonces, tiene esas 2 partes, ¿cierto? Por una parte que, claro, permite, posiblemente, depende de la voluntad del gobierno, extender los beneficios sociales, pero por otra parte, claro que tiene restricciones respecto a las libertades deambulatorias que, en el caso de poder controlar una crisis sanitaria como la que hemos vivido hasta ahora, obviamente se necesitan también facultades. Gael, ¿no será el momento de empezar a localizar, no solamente a focalizar, sino que a focalizar y localizar algunas medidas? Ha quedado demostrado en el último tiempo que cada región tiene su particularidad. No, esto de la terraza en Santiago no tiene nada que ver con la terraza en el sur porque, bueno, hace frío, llueve, o sea, ¿me entiendes? No, estoy dando un ejemplo cualquiera. ¿No será momento de que tomen un poquito más de autoridad quizás los gobiernos locales, hagan una coordinación con salud, con el Ministerio de Salud, para poder ir viendo, por ejemplo, Puerto Montt, Chiloé con sus particularidades, como no, el Biobío, Concepción con sus particularidades, que no me canso de decirlo, que los gastronómicos reclaman y dicen, pucha, yo no puedo abrir mi terracita aquí y al frente el mall está lleno. Entonces, ¿no será el momento de quizás proponer algo así, diputada?
Sí, a mí me parece que desde un principio deberían tomarse las decisiones de esa manera. En otros países sucede así, ¿cierto? Las autoridades locales tienen mayor poder para poder incidir en las decisiones políticas, sobre todo en estos temas que son más particulares, que tienen que ver con la posibilidad de abrir negocios, de deambular. Y ahí también me hago el cuestionamiento, ¿por qué los malls y los centros comerciales siempre han tenido por lo menos la autoridad y la tendencia de que se abran, ¿cierto? A la apertura, a que pueda circular, ¿cierto? Y seguir funcionando. Pero en el caso de otro tipo de negocio, porque ahora hay cuarentenas que se están decretando localmente. ¿Se escucha a la autoridad local en esa materia? ¿Se escuchan a los alcaldes, a las alcaldesas? Entonces creo que es importante el poder contar con una mesa que permita un trabajo que incorpore las distintas visiones, que incorpore al colegio médico, que incorpore a los funcionarios de la salud y a las autoridades locales. Tiene 40 segundos para cerrar, Iván Moreira, con respecto a esto. Pero antes le quiero decir a usted, Iván, que el Hogar de Cristo conmemora el Día Internacional del Voluntario. Claro que sí, pues a través de una entretenida transmisión online cargada de sorpresa. Te esperamos este 3 de diciembre para conmemorar de manera anticipada a los miles de voluntarios que tenemos como fundación. Este jueves 3 de diciembre a partir de las 7 de la tarde a través de los canales de YouTube y de Facebook del Hogar de Cristo. Contará con la participación de reconocidos artistas como Benjamín Durán, ganador de Rojo, el cantante chileno Gonzalo Yáñez, el ilusionista Nicolás Luisetti, Magic One, ex Magic Twins. Ahí está. El Hogar de Cristo, le enviamos un abrazo gigante y los saludamos. Iván, se nos fue el tiempo. No. Ya tiene los 30 segundos, sí. No, 20. Solamente para celebrar que las cuarentenas se estén levantando en la región de los lagos, en Puerto Montt especialmente, y para celebrar que hoy día a las 5 de la tarde esperamos aquí en el Senado aprobar definitivamente el segundo retiro del 10%, que es una buena noticia para todos los chilenos. Esa es la hora clave, las 17 horas hoy día en el Senado. Y vamos, los despedimos a los tres, muchas gracias. Importante porque que las regiones tengan potestad, porque la verdad